Yeshua, Señor, nuestro único y perfecto Salvador. Por eso es que delante de tu presencia, Señor, no hay poder que valga, no hay ego que valga, no hay nada, absolutamente nada que pueda resistir la presencia tuya, Señor, en nuestros corazones, en este lugar y en cualquier parte que nosotros estemos, Señor, estaremos siempre, siempre adorándote, Señor. Gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo, y levantamos en este momento una ofrenda de aplausos, Señor, que lleguen hasta tu presencia, y una ofrenda, Señor, de gritos de júbilo, un grito de júbilo para el Señor, que se sienta que nuestro corazón ama, añora, desea, anhela la presencia de Jesucristo por toda la vida y por toda la eternidad. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Pues yo no sé ustedes, pero yo creo que sí. Cuando estábamos cantando, cuando estábamos adorando, se siente aún ese fuego del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra persona y en este lugar. Amén. Yo me gozo cada vez que estamos adorando. Yo sé que no soy el mejor cantante, pero el Señor sabe que no es mi boca ni mi lengua solamente, sino mi corazón el que le está alabando y adorando. Y eso es lo que a Él le importa, que tu corazón se postre y le adore. Amén. Muy bien, pues buenos días a todos. Buenos días a las personas que nos ven también por medio de las redes. Y les quiero decir que estas últimas semanas el Señor ha sido muy, muy directo conmigo en el mensaje que ha estado dando para su iglesia. Y créanme, esto no es mera retórica, ni los predicadores decimos al primero que nos hable es a nosotros, simplemente para que ustedes se sientan bien. Eso no es verdad. Cuando yo les digo que al primero que me habló fue a mí, es porque en verdad a mí me habló. Y si a mí me hizo sentirme de cierta manera, yo estoy seguro que a ti te debe hacer sentir igual. Porque el Espíritu de Dios se mueve libremente y el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. Vamos a comenzar este servicio y te voy a pedir que me acompañes en una oración para entregárselo al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque grande ha sido tu misericordia, Señor, al permitirnos llegar a este día, al permitirnos estar aquí reunidos buscando de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que nosotros vengamos dispuestos a recibir esta palabra el día de hoy. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que esta palabra pueda quedar sembrada en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100 y al 1000 por uno, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues la primera frase con la que el Señor me habló esta semana es muy directa y quizás suene un poco dura, pero es palabra del Señor, no podemos nosotros dejar de decirla. Y la frase que me estuvo retumbando en la mente toda esta semana fue: mirad que nadie os engañe. Cuando yo decía, mirad que nadie os engañe, Señor, pues sí, nosotros ya conocemos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cuál es la verdad. Pues el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Porque es muy fácil, no solamente en estos tiempos, sino en todos los tiempos, desde que el hombre es hombre, que seamos nosotros seducidos y engañados por la voz del enemigo. Y esto lo sabemos desde el principio de los tiempos. El enemigo es muy diligente y no perdió ni un instante. Apenas había terminado Dios de crear todo el universo y de plantar
al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, cuando el diablo ya estaba tentando, ya estaba insinuando, ya estaba engañando, ya estaba seduciendo. Él no perdió el tiempo y no lo pierde, nunca, créemelo. Esto es una realidad. Por eso es que cuando el Señor te dice que tenemos que tener cuidado de no ser engañados, tienes que poner atención. Porque las cosas que se están viviendo actualmente están diseñadas para eso, para engañarnos. Y esta frase la encontramos en Mateo 24, porque ahí le preguntan al Señor, cuando Él está hablando de los últimos tiempos, le preguntan, bueno Señor, ¿y cuáles serán las señales? ¿Cuándo va a ser? Dinos tú, ¿cuándo? Para estar preparados, ¿verdad? Y el Señor les dice, mirad que nadie os engañe. Y empieza a hablarles acerca de las señales que vendrán al final de los tiempos. Dice que habrá rumores de guerra, que habrá guerras. Dice también que habrá falsos profetas que nos van a engañar, que nos van a hablar, que nos van a seducir y nos van a buscar que nosotros creamos que lo que ellos dicen es verdad. Y eso, si tú abres un poquito tu entendimiento, te vas a dar cuenta que eso ya está sucediendo. Las redes, la televisión, el internet, no sé, YouTube, todo está lleno de mensajes que lo único que buscan es confundirte. Y es muy fácil confundirnos, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces creemos estar firmes en lo que pensamos y en lo que hemos declarado como nuestra fe, pero no es verdad. Hay cosas que todavía están ahí en el aire y que todavía no hemos aterrizado bien. Y fíjate bien, tú vas a decir, pues ¿qué puede pasar, no? O sea, en el mundo moderno, pues tú escoges lo que quieres ver, oír. Y es importante porque Pablo también, en la carta a los Colosenses 2:8, utiliza la misma frase del Señor. Dice, vamos a ir a Colosenses 2:8. Si no traen Biblia, levanten su mano y les hacen llegar una. Acuérdense que aquí estamos a la antigüita. Queremos que aprendan a usar sus Biblias. Así como su pastor que no encuentra el versículo. Filipenses, Colosenses, aquí está. Filipenses 2:8. Colosenses 2:8. Dicen, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto lo podemos ver todos los días. El mundo, la vida cotidiana, nos seduce por medio de filosofías, de ideologías, por medio de situaciones que nosotros, hay un momento en que a mí me preocupa a veces la juventud, porque, bueno, no a veces, siempre me preocupa, pero me preocupa más cuando me doy cuenta que la juventud acepta con una facilidad todas esas ideologías. Y no se trata de condenar o de desechar a quienes piensan de esa manera. Se trata de que no seamos nosotros iguales a ellos y que, como dice la palabra, no nos conformemos al mundo, ¿verdad? Sino que el mundo se conforme a nosotros. Pero es tan fácil cuando tú escuchas hablar a un joven decir, pues es que esos son los tiempos modernos, no pasa nada. Tú decides qué es lo que quieres hacer. Esto siempre ha sido así. Tú siempre has podido decidir qué hacer. Pero todo el tiempo, como te dije, desde el principio del mundo, el enemigo se ha encargado de seducirnos con ideas que no son las correctas y que no son conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice que también nos habla de las tradiciones. Si ustedes se dan cuenta, a pesar del caos que hay en el mundo, las tradiciones se siguen conservando. Las tradiciones que muchos de nosotros conocimos, incluso vivimos, siguen como si nada. Y la gente
entenderá mucho de cosas, entenderá mucho de modernidad, pero no entiende que esas tradiciones también te perjudican y también te sacan del camino de la verdad. Y la gente está feliz siguiendo las tradiciones. Y hace unos días una persona que conocemos comentaba, pues es que es la fiesta patronal de X y hay un desorden a todo alrededor de la zona del templo donde se celebra esa fiesta patronal. Lo clásico, borracheras, promiscuidad, todo lo que ustedes se imaginan, drogas y todo. Pero eso sí, respetan el área del templo. Y hacen la tradición porque es muy padre hacer esto, porque es una tradición y nos llena de gozo. ¿No se da cuenta la gente de que esas tradiciones precisamente te están mostrando una situación que no tiene nada que ver con Dios? Y escudados en esa tradición, se permiten todas las libertades y libertinajes que puedan imaginarse, pero no pasa nada. Lo importante es que tú conserves la tradición. Y el Señor les dijo en alguna ocasión a los fariseos, por sus tradiciones ustedes invalidan el pacto. Y eso es tremendo, ¿eh? Sin embargo, por medio de esas tradiciones de hombres es que nosotros también somos seducidos y caminamos y actuamos no conforme a la voluntad de Cristo, no conforme a la mente de Cristo. Y cuando yo estaba en la semana meditando acerca de esto, ya saben que su pastor tiene muchas cosas que platicarles. Yo durante mucho tiempo fui aficionado a la pesca de orilla, con una caña, con un hilo. Y el Señor me trajo a la memoria todo lo que yo hacía para conseguir la pesca. Y les quiero decir que esto es todo un arte, ¿no? Quiero que pongan atención porque va relacionado al tema que estamos hablando. Es todo un arte porque antes de ir a pescar, uno tiene que escoger con cuidado los anzuelos que va a usar, que sean buenos anzuelos, que tengan mucho filo, que tengan un diseño bueno para que en cuanto el pez muerda no se zafe, porque el anzuelo, la función del anzuelo es engancharlo y que no se zafe, que pueda soportar la carnada, un cordel que resista el jalón del pez, porque aunque ustedes no lo crean, un pez de este tamaño, así que nosotros nos podemos servir en un plato que pesará un medio kilo, jala con la misma fuerza que un perro, un pitbull, un animal de esos. Jala fortísimo, porque tiene una fuerza tremenda. Entonces el cordel tiene que ser resistente para esto. Y ya cuando uno está en la orilla, te preparas, amarras tu cordel, amarras tu anzuelo, le pones la carnada, dependiendo qué tipo de pez quieres sacar. Porque no todos comen lo mismo, aunque todos están en el mar, no todos comen lo mismo. Algunos hay que ponerles algún cangrejito ahí, ensartado en el anzuelo, a otros un pedazo de camarón, un pedazo de pescado, depende, porque no todos pican a lo mismo. Tú lo lanzas y ¿qué crees? Tienes que estar ahora sí que en silencio, sigiloso, sin hacer ruido, porque todo lo que tú hablas o haces, el cordel transmite ese sonido y lo lleva hasta el mar. Y si el pez escucha, porque los peces se escuchan, si el pez escucha ruido, no pica, no muerde el anzuelo. Entonces tú tienes que estar atento allí. Y otra cosa sucede, ese hilo se convierte en un medio de comunicación porque lo tienes tocando tu dedo y cada vez que un pez se acerca, aunque tú no lo creas, se acerca a husmear y empieza a mordisquear, tú lo sientes en el hilo, se siente. Y entonces cuando el pez está mordisqueando y luego tira la mordida y muerde el anzuelo, entonces en ese momento inmediatamente tú tienes que jalarlo para que el pez quede enganchado en el anzuelo y no se zafe. Y ahora viene la parte más difícil, ya se enganchó, no se tiene que desenganchar y el pez comienza a jalar y tú tienes que irle dando cuerda para que nade, pero
al mismo tiempo tienes que traerlo. Y le das cuerda y lo traes. Te pones a pelear con él, porque si tú lo dejas que se vaya, se va. Pero si tú lo jalas demasiado, puedes romper el hilo. O puedes provocar que el anzuelo le corte digamos, la parte de su boca y se zafe. En pocas palabras, esto es un arte. Es un arte porque puedes estar horas esperando que un pez pique y no pica. O puedes esperar horas y resulta que se comieron toda la carnada y no picaron. Entonces, es algo muy, muy interesante. Y hay gente que le gusta pescar con lo que le llaman una atarraya o una red. Y esos avientan la red y agarran todo lo que hay al paso. ¿Por qué te hablo de esto? Porque el enemigo hace lo mismo con nosotros. El enemigo prepara la carnada, prepara los instrumentos que va a utilizar para seducirte. Y de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a tus gustos, pone la carnada adecuada para que caigas. Porque estarás de acuerdo en que entre tú y yo no tenemos las mismas debilidades. Para unas personas quizás su debilidad sea el dinero, para otras el trabajo, para otras la familia, para otras el sexo opuesto, para otras la comida, para otros la bebida, las drogas. Depende, todos tenemos diferentes puntos débiles y el enemigo los conoce. Entonces, si el enemigo va sobre Oscar, dice, bueno, Oscar le gusta esto, porque el enemigo nos conoce, ¿eh? Él sabe lo que nos gusta y sabe lo que nos mueve. Dice, prepara la carnada, prepara el anzuelo y lo lanza para ver si Oscar lo muerde. Y cuando yo iba a pescar, muchas veces me tocó sacar peces que ya traían 4 o 5 anzuelos ensartados allí o en su estómago. O sea, ya la habían librado muchas veces, pero del mío no se libraron. Otros que con el primer, en cuanto caía la carnada, ya estaban mordiendo y ¡pum! Casi jalarlo inmediatamente. Y otros que definitivamente reventaron el cordel y huyeron. Y el Señor me puso a pensar en todo esto porque te digo, nosotros somos iguales. Muchas veces caemos ante la primera insinuación. No sé cuál sea tu problema, pero si es dinero, en la primera oportunidad que ves de hacer dinero, allí te dejas ir. Dicen los muchachos, como gorda en tobogán, ¿verdad? Te deslizas sin que nada te detenga. Nada te detiene, tú vas y derechito caes. Otras veces somos más cautelosos y así como que tentamos poquito, mordemos y ahí vamos y queremos no caer, pero al final de cuentas terminamos cayendo en la trampa del enemigo. Y muchas veces, muchos de los que estamos aquí hemos podido librarnos más de una vez de los acechos del enemigo. ¿Sí? Hemos podido huir, pero conservamos las huellas de esa huida, de cómo nos lastimó en un momento dado aquello que estuvimos a punto de hacer o que incluso hicimos, pero pudimos librarnos de ello, pudimos zafarnos. ¿Cuántas veces una relación te lastima? Y a pesar de que te lastima, vuelves otra vez en cuanto se acerca el galán o la galana, dices tú, wow, de lo que me estoy perdiendo. Y vuelves a caer. ¿No te ha sucedido? A mí sí me sucedió muchas veces. Y la vuelves a librar. Y al ratito otra vez vuelves a caer. ¿Por qué? Porque no entendemos. ¿Y hasta cuándo? Muchas veces hasta que nos pasa algo muy grave o definitivamente Dios nos libra y nos lleva a otro lado, a otro lugar y logramos nosotros zafarnos de ese ambiente
de esa situación que nos está perjudicando. ¿Sí te ha pasado? Bueno, pues te repito, el enemigo es igual. Y también el enemigo a veces lanza redes para agarrar todo lo que caiga. Todo. Eso lo vemos, ya te lo dije, en las redes, en la televisión, en las reuniones. Avienta su red y muchos caen. Y lo único que tiene que hacer es lanzarla, recogerla y ya se trajo muchísimos. Otras veces va con algo más específico, va sobre alguien en especial. Y como te digo, dependiendo de quién se trata, es la carnada que te va a poner. Si tu debilidad es el alcohol, pues mira, por mucho que le estés sacando la vuelta, te va a estar poniendo todo el tiempo la tentación frente a tus ojos. Y muchas veces, si no estás firme, vas a volver a caer en lo mismo. Entonces, cuando esto pasa, nosotros nos podemos dar cuenta de que efectivamente el enemigo lo único que busca, como dice también en la palabra, es robar, matar y destruir. Ese es su trabajo. Si tú crees que el enemigo siente algún aprecio por ti, estás equivocado. El enemigo no siente ningún aprecio por tu persona. Él va a hacer todo lo que esté en sus manos para perjudicarte, para robarte, para matarte y para destruirte. Porque esa es su única finalidad. No tiene otro objetivo. Él lo único que quiere es verte mal. Y para verte mal, muchas veces te va a engañar pensando que estás bien. Te va a poner las cosas para que tú digas, mira, qué padre está todo esto. Yo he conocido personas que han batallado con el alcohol, que han estado en situaciones de necesidad, incluso de no tener nada por causa del alcohol, que han llegado a la miseria, a andar de indigentes en la calle. Dios los rescata, Dios los saca, los lleva a su presencia, y al tiempo resulta que esas personas les ofrecen negocios donde tienen que vender alcohol. ¿Y qué crees? Los toman, porque dicen, hasta llegan a decir, Dios me está bendiciendo con este negocio. Mira, yo no hice nada, todo llegó solito. Dios lo puso para que yo lo tome y yo pueda... Yo ya no voy a tomar, yo ya no tomo, pero no va a pasar nada, o sea, es una bendición de Dios. Yo te pregunto, ¿tú piensas que Dios te puede bendecir con algo que va a perjudicar a otras personas? Definitivamente no. Si lo que estás haciendo perjudica a otras personas, créelo, no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te va a usar para afectar a otras personas, nunca, nunca lo va a hacer, jamás. El diablo sí. Y el diablo te va a dar recursos, te va a dar dinero, te va a dar provisión, te va a dar muchas cosas para que tú seas el instrumento suyo para perjudicar a muchas personas más. Tú te conviertes en el anzuelo, en el instrumento, y tú llevas la carnada a otras personas. ¿Te das cuenta? Te conviertes directamente en instrumento del enemigo para robar, matar y destruir más almas. Entonces, por eso el Señor decía, cuídense, miren que no sean engañados. Porque el enemigo, dice el Señor en Juan 8:44 también. Vamos a ir a Juan 8:44. Juan 8:44. Fíjense bien lo que dice el Señor cuando
Cuando las personas le dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham y hacemos lo que Abraham dice. Y entonces el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, entenderían lo que les estoy diciendo. Es decir, si ustedes fueran hijos de Dios, entenderían las cosas que yo les estoy diciendo, pero no las entienden. Entonces dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo jamás te va a decir la verdad. Siempre te va a mentir, porque esa es su naturaleza. Él no puede decir la verdad. Él siempre va a mentir. Y por eso dice, ustedes no son hijos de Abraham. Así como quizás ahorita nos diría a nosotros, tú dices que eres hijo de Dios, pues déjame decirte que no. Porque si fueras hijo de Dios me estarías entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Pero no lo entiendes, no lo entiendes. Eres hijo del diablo porque haces lo que él quiere que hagas. Está tremendo, ¿verdad? Les digo que esta semana cuando yo recibí esta palabra dije, Señor, perdón, espérame, me estás tirando muy duro las pedradas. Me estás descalabrando, en serio. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor es directo para hablar. El Señor no se anda por las ramas. Él no tiene ninguna necesidad de seducirte ni de engañarte. Porque Él siempre habla con la verdad. Y si te está hablando con la verdad, es para que tú tomes conciencia, abras los ojos, abras tus oídos y no permitas ser engañado. ¿Te das cuenta? Dice, cuando el diablo habla mentira, porque habla de él mismo. El diablo nunca te va a hablar de Dios, ¿verdad? El diablo nunca te va a decir, Dios es bueno. Dios te quiere de su lado. El diablo nunca te va a decir eso. El diablo te va a decir como lo hizo con Eva, de modo que Dios te ha dicho que puedes comer de todo menos de esto. Porque vas a morir, ¿verdad? No es cierto. Lo que sucede es que Él sabe que cuando tú pruebes este fruto vas a ser como Él. Desde esa mentira, cuyo resultado venimos todavía nosotros cargando y arrastrando, el diablo actúa exactamente igual. De manera que te dicen que no tengas esa relación. No, tú tenla, no pasa nada. En la actualidad todo se vale, todos contra todos, no pasa nada. Tú síguele. Ay, son anticuados. Tu pastor es anticuado. Tu familia es anticuada. No les hagas caso. Y nosotros mordemos el anzuelo. Que vayas el domingo a la iglesia, ¿a qué vas? Mejor quédate en tu camita. Toda la semana trabajaste. Toda la semana estuviste desvelándote y toda la semana estuviste con problemas. De manera que mejor descansa otro rato. La ves por internet. Y así te va a estar todo el tiempo diciendo que no hagas las cosas que Dios te pide que hagas. ¿Por qué? Porque te repito nuevamente que el objetivo de Él únicamente es robar, matar y destruir. Jamás, entiéndelo, jamás su objetivo será que tú estés bien. Nunca. Date cuenta nada más cómo viven las personas que se dedican a actividades ilícitas. De repente parece que lo tienen todo, ¿no? Tienen lujos, tienen dinero, tienen propiedades, tienen trabajo, son respetados, entre comillas, pero llega un momento en que el enemigo te va a cobrar todo eso que te ha estado dando. Y cuando te pase la factura, cuidado, mi hermano, cuidado. Porque no te va a alcanzar lo que tienes, ni te va a alcanzar la vida, ni te va a alcanzar una eternidad
para terminar de pagar el favor recibido de parte suya. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que nosotros lo vemos muy ligero. Y te lo digo porque también yo antes de conocer del Señor así lo veía. Ya ves lo que dicen, un dicho popular que dice, si vamos a caber en el infierno, que no quepamos aquí. Y lo dice la gente como algo muy normal, o sea, tú no te preocupes, vamos a caber allá. Si tuvieran idea de lo que significa el fuego eterno, ni siquiera abrirían la boca. Y así estábamos tú y yo, exactamente igual. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús nos rescató. Hasta que Jesús nos habló y nos convenció de verdad. Y a partir de ese momento se abrieron nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y ahora podemos entender muchas cosas que la gente no entiende. No lo entiende. Por más que se lo digas, por más que se lo expliques, no lo entiende. Y siguen aferrados a sus tradiciones, aferrados a sus creencias, aferrados a sus ideas, pero no dan su brazo a torcer porque no entienden. Acuérdate que dice también la palabra que lo espiritual se discierne con el espíritu. Y si no hay espíritu dentro de nosotros, ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a entender lo que el Señor nos está queriendo decir en todo momento? Cuando platicamos así o cuando hablamos así, quizás muchas personas piensen, bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si vivo en el mundo? Si estoy bombardeado por el mundo, si mis amigos son del mundo, si mi familia es del mundo, si yo mismo soy del mundo, ¿qué hago? Entonces ya, ¿estoy perdido? Pues sí, sí estábamos perdidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo apareció en nuestra vida y nosotros decidimos dejarle entrar a esa vida. En el Salmo 91:3, el Salmo 91 sí lo conocen todos, ¿verdad? Salmo 91:3. A ver, vamos a leerlo desde el 1, ¿verdad? Porque es un salmo, todos lo conocemos, pero es un salmo, como todos, muy hermoso. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, ¿cuál es la solución para no caer en las seducciones del enemigo? Buscar del Señor. Dice aquí, habitar al abrigo del Altísimo. El Altísimo es Jesucristo. Habitar en su abrigo es morar bajo la sombra del Omnipotente y Él se va a encargar de librarnos del lazo del cazador. Cuando yo leí esto, estaba también imaginándome cómo es el lazo de un cazador. ¿Saben ustedes cómo es? Bueno, vi un video, ya ven que ahorita en internet encuentra uno todo, y vi un video donde vienen las instrucciones cómo hacer un lazo para cazar pájaros. Y es muy fácil, luego lo ven ustedes, no les voy a explicar mucho. Pero es una trampa donde tú la pones y llega el pájaro a comer lo que tú le pusiste ahí, y al pararse en donde pones la comida, la vara esta se suelta y el lazo agarra la pata del pájaro y ya no se puede ir. Ya no se puede ir, queda atrapado en eso. Entonces, dice aquí la palabra que Él nos va a librar de ese lazo. Amén. Y cuando dice que nos va a librar de ese lazo, ¿qué nos está diciendo el Señor? Yo voy a estar constantemente advirtiéndote qué cosas no debes hacer para que no caigas en la trampa
de Satanás. Amén. Apláudele al Señor. Si es un aplauso para el Señor, dáselo con todo tu corazón. Porque esta palabra que estamos escuchando es una palabra de esperanza, en la que nosotros podemos confiar y decir, si yo habito al abrigo del Altísimo, siempre voy a estar protegido por el Señor. Siempre, Él nunca me va a dejar. Que a veces las cosas van a ser difíciles, sí, mi hermano, estamos en un mundo donde las cosas son muy difíciles, donde todos los días tenemos que estar peleando con un problema nuevo. Pero, tenemos la esperanza en Jesucristo de que vamos a ser librados de ese lazo, de esa red, de ese anzuelo del que te hablé al principio. Vamos a ser librados de ello. Y si llegamos a caer, les platiqué que me tocó sacar peces que traían muchos anzuelos ensartados, ¿verdad? Si llegamos a caer, Dios se va a encargar de librarnos de ese anzuelo, de sacarnos de esa situación que por nuestra necedad, por nuestra ignorancia, por nuestro ego, por nuestra terquedad, volvimos a caer. Dice también la palabra que si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo delante del Padre. Amén. Entonces, esa es nuestra esperanza y esa, mi hermano, esa es la solución. A veces queremos arreglar el mundo con nuestros medios y no podemos. Queremos que se resuelva con la vida que tenemos y no se puede si la vida que llevas es la que te trajo a ese problema. Y quieres resolverlo viviendo y haciendo lo mismo. No se puede, no se puede. Necesitas ser sacado, ser librado y ser puesto en una situación donde todo tu entorno sea diferente, para que empieces a caminar diferente y entonces aprendas a distinguir los anzuelos del enemigo, los dardos del enemigo, las trampas del enemigo. Dice también la palabra, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorarlas, porque a pesar de que es muy diligente, el enemigo no es creativo. Siempre te va a lanzar la misma tentación, el mismo anzuelo, la misma carnada. En nosotros está el caer o no caer. Porque a veces queremos ser muy valientes y decir, yo resisto la tentación. La palabra es clara también y Dios nos conoce y dice, huye de la tentación. Huye. ¿Sabes qué significa huye? Córrele. Salte de allí. Como dicen comúnmente, más vale aquí corrió que aquí quedó. ¿Sí? Más vale correr, más vale huir. Si tú sabes que esa es tu debilidad, ¿para qué le andas jugando al valiente? Decir, yo la puedo resistir esa tentación. No la vas a resistir, mi hermano. No le hagas frente al enemigo. Huye. Además, sabiendo que no tienes necesidad de hacerle frente al enemigo, porque él ya está vencido. Él ya está derrotado. No vas a ponerte a pelear con él. ¿Para qué? Si mi Señor lo venció en la cruz del Calvario. Mi Señor lo derrotó allí en la cruz. Y alguien que está derrotado, ni para qué voltear a verlo. Nuestra vista debe estar puesta siempre en el Señor. Muy bien. Vamos a ver Eclesiastés 9:12. Hoy vamos a ver nada más 2 versículos más, aparte de este. Eclesiastés 9:12. Está adelantito de donde estábamos ahorita, Salmos, Proverbios, Eclesiastés sin Cantar de Cantares. Eclesiastés 9:12.
¿Ya lo tienes? Dice, ok, vamos a leer desde el 11. Dice, me volví, Eclesiastés ya saben que lo escribió Salomón, ¿verdad? Y Salomón hizo muchas reflexiones de su vida, de todas las cosas que había hecho mal, que fueron muchísimas. Y así también las tenemos que hacer nosotros. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, así te creas muy sabio, muy ignorante, muy neófito, muy conocedor, todo nos pasa a todos. Nadie la libra, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando de repente cae sobre ellos. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, son lo que podemos conocer o entender como tiempos malos. Y cuando esos tiempos malos suceden, a todos, leímos un versículo antes que esto nos acontece a todos. Todos nos ponemos a pensar, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Ya se te olvidó que estoy acá? Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Señor, si yo trabajo, yo me soy esforzado, me dedico a esto, soy honesto, trato de hacer mi trabajo bien, ¿por qué me pasa a mí? No sé si te ha sucedido el estar en muchas ocasiones en situaciones donde trabajas y nada más no ves. Y esto dice que no es más que un lazo o una mala red. Es decir, es el anzuelo, es la trampa que el enemigo te está presentando para que tú caigas en ella. Y para que digas, bueno, entonces, ¿de qué se trata, Señor? Entonces, veo que a mi hermano, mi primo, mi compadre, mi amigo, le va súper bien y es bien tranza. ¿No les ha pasado eso? Y esto, pues, a él le va re bien. Y es más, a pesar de que es bien tranza, todo el mundo lo respeta. Y todo el mundo lo busca. Porque saben que pueden conseguir favores por medio de él. Y entonces dices tú, entonces ¿dónde está la diferencia? Si yo que soy hijo de Dios y trato de hacer las cosas bien, porque a mí me va mal. Porque esto es una trampa que el enemigo está lanzando contra ti. ¿Y sabes por qué sucede? Porque Dios ciertamente nos prueba, nos está probando. Pero muchas veces nosotros pensamos que esa prueba es para librarla y demostrarle a Dios que sí estamos firmes. Y yo te quiero decir que cuando viene una prueba, cuando viene una situación, no es para que tú le demuestres a Dios cuánto le amas. Él lo sabe. No necesitas ni siquiera abrir tu boca ni pensarlo, porque Él sabe perfectamente cuánto le amas. Y sabe cómo haces las cosas. Entonces, Él no necesita esa prueba. El que la necesita eres tú. ¿Por qué la necesitamos? Porque Dios nos quiere hacer conscientes de dónde estamos parados, en dónde está puesta nuestra confianza, en dónde está nuestro corazón. Tú eres el que necesita estar consciente de eso, Dios no. Dios ya lo sabe, pero necesitas saberlo tú. Porque la prueba no es para Él, es para ti. Y el resultado de esa prueba, cuando la libramos, cuando la superamos, ¿es beneficio para quién? ¿Para Dios? Es beneficio para nosotros. Porque entonces yo puedo entender y aprender dónde estaba parado antes de que esto sucediera. Y si no estaba bien cimentado, entonces tengo la oportunidad de corregir. Y si estaba bien firme, ¿qué viene a nuestro corazón? Gozo por haber superado
esa prueba. De haber dicho, Señor, gracias porque la libré. Gracias. Porque pude resistir, porque pude no hacer caso a la seducción del enemigo, porque pude salir bien librado. Gracias, Señor. Y entonces mi fe se fortalece, mi confianza se fortalece y yo sigo caminando bien. Y cada vez estoy más preparado para no caer en las mentiras del enemigo. Quiero que te lleves como reflexión estas, pues son unas frases que al final el Señor me dio. Dice, la mentira te habla de lo que tú quieres oír, pero te hunde cada vez más. La mentira siempre va a endulzarte el oído. La mentira siempre te va a hablar de lo que tú quieres escuchar, que eres buena persona, que eres muy bueno, que eres hábil para hacer las cosas, que eres fuerte. La verdad te va a confrontar con tu realidad y te obliga a tomar una decisión, pero te lleva a la libertad. Amén. La mentira te ofrece una ideología que se acomoda a tu manera de pensar. La verdad te presenta el propósito divino y corrige tus pensamientos. Cuando nosotros tenemos ciertas ideas, la mentira siempre te va a dar por tu lado. Tú vas bien, muchacho, síguele, adelante, tú puedes. Pero la verdad siempre te va a presentar un propósito. Y ese propósito, la gran mayoría de las veces, te va a mostrar que no está alineado con tu manera de ser y de comportarte. Y te va a confrontar. La tercera es, la mentira muchas veces es dulce a nuestros oídos. La verdad sacude y abre a veces de manera muy dolorosa nuestros oídos espirituales. ¿Por qué la mentira es dulce? Porque la mentira busca seducirte. Por eso, volvemos al principio, el enemigo le dijo a Eva, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto, serás como Él. Eso suena muy dulce, ¿verdad? Y atractivo. Y fue atractivo para ella. Ella, imagínense lo que pensó, entonces, ¿puedo ser como Dios? Esa fue la causa de la caída de Satanás, el querer ser como Dios. Y esa misma mentira fue la que le inyectó a Eva en el huerto. Tú puedes ser como Él. Fue dulce, fue muy dulce. Y luego le dice, mentira, no morirás. Y Eva se tragó todo el anzuelo. Le creyó todo. Y la verdad siempre nos va a sacudir. ¿Por qué? Porque la verdad te va a decir, hey, entiende dónde estás parado. Entiende lo que estás haciendo mal. La verdad nunca te va a consecuentar. La verdad siempre te va a confrontar. Y te va a decir, estás mal en esto. Nunca esperes de parte de Dios que te diga, no, mijita, pues no estás tan mal, tú síguele. No, te va a decir, detente, vas mal. Ahorita has dado 3 pasos, pero si sigues, tu destino final es el abismo. Detente, no puedes seguir por ese camino. Y a veces nos habla de una manera dolorosa, ¿por qué? Porque lo que escuchamos no es lo que quisiéramos escuchar. Pero Dios nos abre los oídos de tal manera que nuestros oídos espirituales entiendan cuál es el propósito y de dónde nos quiere salvar el Señor. ¿Sí? No sé si estés de acuerdo con esto que acabamos de escuchar, pero cuando el Señor habla directo.
Y si el Señor te habló en este momento, es porque Él quiere que algo que estamos haciendo mal sea corregido. No sé qué sea en tu vida. No sé en este momento qué situación te vino a la mente o a tu corazón. No sé, porque somos varias personas y todos quizás pensamos en algo diferente. Pero en eso que pensaste, eso es de lo que Dios te quiere librar. De eso ten la seguridad. Si estás pensando en algo específico, es porque Dios te quiere librar de eso. Vamos a ponernos de pie para terminar el servicio y vamos a hacer una oración. Con esa idea que Dios puso en tu mente, vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora yo presento delante de ti, Señor, esta situación que tú has puesto en mi corazón y en mi mente. La entrego a ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo hable a mi espíritu y me convenza de las cosas que estoy haciendo mal, Señor. De esas cosas en las que a pesar de que no me ha ido bien, yo he seguido insistiendo una y otra vez, Señor. Me he tropezado varias veces, he mordido el anzuelo muchas veces, Señor. Líbrame, Señor, del acecho del enemigo, líbrame de la red y de la trampa que Él pone delante de mí en todo el tiempo, Señor, y cúbreme con tus alas para que pueda yo salir triunfante de esa situación. Líbrame, Señor, si en este momento estoy metido hasta los codos en el lodo, Señor. Sácame de este lodo cenagoso y ponme en lugar alto sobre la roca, Señor, sobre Jesucristo. Que Jesucristo sea mi base, que Jesucristo sea mi fundamento, Señor, para que yo camine siempre con paso firme. Quita de mi corazón esa debilidad, Señor, esa concupiscencia que constantemente me acecha, Señor, que constantemente me hace caer en lo mismo una y otra vez. Abre mi entendimiento, pero sobre todo, Señor, pon tu Espíritu Santo en mi corazón para que me redarguya, para que me guíe, para que me dirija y me permita actuar conforme a tu voluntad y a tu propósito. Yo te entrego en este momento mi vida, mi trabajo, mis finanzas, mi familia, mis amigos, mi vida completa, Señor. Te entrego mis pensamientos y te entrego todo lo que tú me has dado, porque finalmente entiendo, Señor, que todo te pertenece a ti y que tú únicamente me estás permitiendo administrar todas las áreas de mi vida en este plano, Señor. Pero te las entrego porque solamente tú sabes, Señor, cómo llevarlas a un fin seguro, cómo llevarnos a todos, Señor, hasta tu presencia tan anhelada, tan amada por nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a aplaude si quieres aplaudir.